la tecnología. Según él, disponemos de unas herramientas extremadamente inteligentes que son capaces de tomar mejores decisiones que nosotros sobre nuestra salud, sobre nuestras relaciones amorosas, sobre nuestras finanzas también. Y que como sociedad no sabemos ni entendemos muy bien cómo funciona. Él sugiere sobre esto y con esta coyuntura que se debe incorporar la ética al plan de estudios de los programadores, porque las personas no son conscientes tampoco de la cantidad de información que fluye en las redes y que uno cede además el permiso para que eso pase. Es que, mire Juan Manuel y Mónica, que Facebook tiene más de 2.2 billones de usuarios activos al mes, 500.000 nuevos usuarios cada día, 6 nuevos perfiles cada segundo. Dimensiona la cantidad de información que se maneja y que estamos exponiendo todos nosotros, a tal punto de la geolocalización, que eso es todo un tema de discusión. De acuerdo. Dos cosas, muy rápidamente, porque este es un tema que le seduce a uno mucho, y es, Mónica hablaba de transformación digital, y ahí yo casi que le daría una buena noticia, y es que este año se van a acelerar los procesos de transformación digital liderados desde gobierno y que tienen que ver con interoperabilidad, o sea, con la conexión de bases de datos entre entidades públicas y privadas para que más personas puedan hacer sus trámites desde la casa. Y es la apuesta. ¿Por qué? Estaba planeado. ¿Qué sucede? Que nos tocó, porque la gente no va a poder salir el resto del año como uno creería. Y sobre este último punto, también creo que hay otro elemento importante cuando se habla de ética y de privacidad, y es el manejo de la data, porque aquí va a haber que analizar hasta dónde libertad de poder, de privacidad, pero también la obligación de dar información, porque si no nos vamos a contagiar. Es un debate buenísimo que yo creo que vamos a tener que llevar a cabo. Buenísimo, sí. Pero Sí. Que yo creo que hay que llevar a cabo con mucho detalle, pero yo quisiera cerrar en este tema de Harari, y para que empecemos a encontrar además oportunidades, porque insisto, es el Día Mundial del Emprendimiento, y creo que a los emprendedores hay que hablarles para encontrar oportunidades en esta coyuntura. Y es que Harari decía, el viejo libro de reglas se está haciendo pedazos y se está escribiendo uno nuevo. Y a mí, esas aperturas a ese futuro, a ese cambio, me resultan apasionantes. Son las 9:24. En Blue 4.0, personajes que inspiran. Hoy nos acompaña un hombre que es nacido en Bogotá, hijo de padre japonés y madre colombiana. Vivió los primeros 10 años de su vida en Latinoamérica, en países como Panamá, Costa Rica y Colombia, y luego se trasladó junto a sus padres al puerto de Yokohama, en Japón, donde durante 14 años ejerció como traductor y guía de la comunidad latina que en los 90 emigraba en búsqueda del sueño japonés. Llegó a Colombia y yo, en particular, lo descubrí en un video del 2012 en el que cuenta, en un salón del Congreso de la República, que no alcancé a identificar, cómo la disciplina es la clave del éxito, en una conferencia que alguien tituló ¿Por qué los colombianos somos pobres? Se trata de Kenji Yokoi Díaz. Kenji, bienvenido a Blue 4.0, buenas noches. Muchísimas gracias, el placer es todo mío, gracias por la invitación. Kenji, ¿qué decirles para comenzar esta entrevista a todas las personas o emprendedores que están preocupados en este momento? ¿Cómo entender todo esto como una oportunidad? Bueno, siempre se nos enseñó que una crisis, que una situación compleja es una oportunidad, pero en este caso, al ser una crisis mundial de este nivel, la oportunidad debe ser vista mucho más allá de un tema económico. No es el momento de pensar en reinventar nuestra economía solamente, sino principalmente nuestros hábitos, nuestra humanidad. Es como logramos reinventar nuestra economía más humana. Así que es un momento crítico, porque este tipo de reinversión no es fácil. No se trata de ser un genio para buscar dinero, para ver dónde puedo sacar provecho. Se trata más de reflexionar hacia nuestros hábitos y la importancia de nuestra humanidad, porque sin ella no hay economía finalmente, y esta es una de las lecciones que más clara está quedando en esta situación.
¿Cómo ha sido, por ejemplo, su crecimiento como conferencista a través de las redes sociales y los canales digitales que en momentos como este, pues, aumentan el consumo de las personas? Sí, bueno, yo no soy conferencista, no, es difícil luchar contra las etiquetas en las redes. Bueno, sí, pero tiene razón. No soy coach, no soy motivacional, soy trabajador social. Entonces duré 15 años viviendo en Ciudad Bolívar, y esto es 15 años todos los días enfrentando una situación compleja alrededor, muy similar, digamos, a una pandemia, pero en este caso de un tema de mentalidad de pobreza, de violencia, que todos los días nos quitaba vidas, y vidas jóvenes, a veces por el color de una camiseta, a veces por simplemente una mirada. Entonces fueron 15 años viviendo en una localidad, ejerciendo mi vocación social, y por eso alguien comenzaba a publicar estos videos en redes y se genera esto de las conferencias. Así que agradezco enormemente que me hayan invitado a tantos lugares a dictar charlas, pero digamos que este tipo de situación son las más importantes para un trabajador social. Uno dice, qué bueno que yo viví, no qué bueno que pasó esto, sino qué bueno que yo viví para estar en una situación así y hacer parte de la solución. Un trabajador social finalmente se siente afortunado de estar en medio de una crisis para ejercer su vocación. Claro, Kenji, pero por ejemplo, en este momento que tal vez ese tipo de mensajes que usted da en términos sociales, como nos acaba de contar, los canales digitales le van a permitir llegar a más personas. ¿Usted los ve como una posibilidad para seguir conectando y dando ese mensaje a más personas en el mundo? Sí, definitivamente, digamos que yo luché contra las redes antes de la pandemia. Nosotros teníamos y tenemos en Facebook, por ejemplo, 7 millones de seguidores, 1.900.000 en Instagram. Estas son cifras que jamás imaginé en mi vocación social, porque uno analiza una familia, escribe sobre esa familia y busca patrones de comportamiento. Pero definitivamente el alcance que tienen las redes es impresionante. Es muy mínimo lo que uno puede salir a hacer afuera físicamente en el lugar, aunque sea un deleite para mí, a comparación de lo que puede hacer un video, y de manera gratuita, claro, a un solo clic, que esto me parece muy justo para la humanidad. Así es, Kenji. Lo saluda Grace Cifuentes. Usted publicó un video muy interesante hace algunos días haciéndole una entrevista al coronavirus, donde dice que el punto débil de la humanidad es ella misma, y a pesar de la tecnología no estamos realmente conectados combatiendo esta problemática social. ¿Cómo cree que se le podría dar la vuelta y que la sociedad pueda efectivamente actuar como una tribu, como usted lo llama? Sí, bueno, acontece que sí es muy importante analizar los años de trayectoria que tiene una sociedad para entender su evolución. Es decir, Japón reacciona muy bien frente a una pandemia, y reaccionó muy bien, a pesar de estar al lado de China y ser el segundo país con más contagiados en el inicio. Ahora ya no lo es. Tienen más contagiados Brasil, que está tan lejos de China, que Japón. Esto porque es una sociedad que acata las normas sin ser una obligación. No es obligación en Japón quedarse en casa, pero es una norma, digamos, que no se exige, sino se asesora a las personas a quedarse allí, y todos hacen caso. Los japoneses son muy obedientes a la hora del Estado hacer una indicación. También que por Constitución no pueden obligar a la población después de la guerra a hacer nada. En este sentido, uno analiza por qué se portan también los japoneses, y no es solo un tema cultural, sino de trayectoria, de una cultura milenaria. Nosotros somos, como continente y como país, muy jóvenes todavía. Colombia, nuestros países hispanos son muy jóvenes todavía. No tenemos tantas guerras como lo tuvo Japón, y esto los hace supremamente evolucionan muy bien en su comportamiento. Pero lo que puede agilizar las cosas es la tecnología, y una crisis muy fuerte como una guerra, una bomba nuclear o una pandemia. Por eso esta situación me parece vital para que nosotros logremos avanzar rápidamente
en costumbres y hábitos y poder de esta manera como país alcanzar cada vez más, un poco más, a estos países tan desarrollados, que no es solo su economía, sino especialmente su cultura. Kenji, uno de los temas a los que usted más se refiere cuando uno escucha sus intervenciones, pero además que usted la vive como un trabajador social, cuando usted hace trabajo social, y es la capacidad de liderazgo. Esta situación que estamos viviendo en el mundo, y obviamente en la que está sumergida el país, pone a prueba cualquier tipo de liderazgo, siento yo, empresarios, emprendedores, gobiernos, incluso en el hogar. ¿No cree usted que los liderazgos están en una crisis global? Yo pienso que la crisis era antes de la pandemia, antes del COVID, la crisis en el liderazgo era antes, porque antes solo el líder tenía la tendencia a publicar fotos frente a un Ferrari, frente a un carro costoso y decir soy exitoso, a hablarle a las personas en términos de cómo ser rico, pasos para ser rico, pasos para ser exitoso, pero este tipo de pandemias, de crisis, lo que hace es realmente profundizar el liderazgo. No vale ya subir una foto así, no se trata de cuánto dinero se tiene, si no se puede salir a gastar. La humanidad se trata de algo mucho más allá, mucho más importante. Entonces creo que la crisis en el liderazgo era antes. Ahora realmente se puede ver un verdadero liderazgo, porque el ser humano enfrenta una situación donde ya no puede seguir manipulando a las personas a través de terrorismo, de economías, de dineros. Esto va mucho más allá de cualquier manipulación y nos pone a reflexionar a todos en lo que realmente es el liderazgo. Todavía, sin embargo, hay personas que me escriben y me dicen ¿cómo aprovechar esta situación para hacer dinero? Y ok, no es momento para pensar en hacer dinero, es momento para reinventar nuestra humanidad. ¿Cómo aprovechar esta situación para ser más humanos? Que mi producto sea más humano. No tanto cuánto voy a ganar sobre ese producto, sino qué beneficio va a traer a las personas, al cliente, a sus hijos, a las generaciones, si este producto realmente genera un legado para quien lo consume, o me genera simplemente una herencia para son mis hijos, ¿no? Entonces dejamos de ser tan egoístas y pensamos más en el otro al ver que estamos definitivamente unidos como una tribu por una pandemia, ¿no? Ahora la idea es unirnos para combatir esta pandemia. Usted me plantea lo que me parece desafiante, y es ese tema de lograr un componente humano en medio de semejante auge de la tecnología. ¿Hasta dónde vamos nosotros realmente a lograr imponer ese componente de humanidad en un mundo en el que antes del coronavirus estábamos conectados, pegados del teléfono, un auge de emprendimiento en temas digitales? Y yo creo que después de todo esto, la tecnología casi que nos va a mantener más conectados, nos va a distanciar socialmente de una forma acelerada. Los trámites se van a volver, va a haber una dinámica distinta. Muy interesante hablar de ese componente humano. ¿Cómo se va a lograr eso? Lo que pasa es que la tecnología antes, digamos, de esta pandemia nos esclavizó de alguna manera por nuestra búsqueda de deleites y de gustos insaciable, de consumo insaciable, pero ya ante una situación así, tanto los gobiernos, el Estado, el liderazgo se dan cuenta que es una herramienta que debe estar a nuestro servicio y no nosotros a servicio de ella. Cuando acontece el terremoto en Japón, que provocó un gran tsunami, las personas que tenían celulares fueron vitales, esenciales para poder buscar vidas y rescatarlas. El Estado se dio cuenta de la importancia y ahora están todos conectados. Cuando va a temblar o tiembla en Japón, automáticamente llega un mensaje a todo el país, suenan las alarmas de todos, la gente comienza a salir de las casas o a prepararse en caso de que el terremoto sea fuerte. Y esto es un ejemplo interesante de cómo la tecnología debe estar a nuestro servicio. Cuando esto termine, debemos entender que tenemos que dominar la tecnología y no permitir lo contrario, sino no vamos a parar nunca de consumir cosas que a la hora de una crisis no nos van a ayudar tanto. Kenji, cambiando un poquito el tema, usted creó una fundación que se llama Turismo con Propósito.
¿por qué no nos cuenta un poquito acerca de esa fundación y cómo está transitando o superviviendo en este momento tan coyuntural en el mundo? Sí, bueno, fueron 15 años viviendo en Ciudad Bolívar y creamos un puente, una conexión entre Yokohama, un puerto maravilloso en Japón, la segunda ciudad más importante de Japón, y Ciudad Bolívar, mi localidad. Yo soy de Ciudad Bolívar, así que creamos un puente y comenzaron a llegar nuestros turistas sociales que se hospedaron en casas de familia de la localidad. Aún hoy en día hay japoneses viviendo, se quedaron allí en la localidad, que se casaron ahí en la iglesia de uno de nuestros barrios. Y bueno, eso fue la primera etapa de turismo con propósito. Fue maravilloso ver la conexión y cómo aprendíamos mutuamente de estas dos culturas tan diferentes en una localidad con tantas complejidades, pero que el japonés lograba ver la riqueza que tiene también la localidad, que se pierde un poco en Japón. Es un tema bastante extenso de analizar la riqueza de Ciudad Bolívar, la pobreza de Japón y viceversa. Pero en la siguiente etapa ahora estamos viajando a Japón con un grupo de hispanos. Lo intentamos hacer 3 veces al año y hicimos 3 viajes, uno comercial donde fueron 32 hispanos. Luego fuimos ya con nuestro liderazgo en 2 ocasiones. Iba a ser el tercero con 70 hispanos, pero aconteció lo de la pandemia. Pero es un programa muy vigente, realmente, porque creo que nuestros jóvenes, antes de tomar una decisión como ir a la universidad, como enrolarse en un trabajo, deben salir de su cultura, deben salir de su zona de confort y desafiarse a vivir en un país como Japón, donde por cultura las personas no botan un papel al suelo, donde la señora que siembra verduras puede dejar la caja allí y todo el mundo compra, deja el dinero y nadie se lleva eso. Y si uno pregunta por qué no se lo roban, la gente no entiende ni la pregunta, dice, ¿para qué se van a robar eso? Donde por cultura las personas de hecho no se saludan de mano, de beso, de abrazo, y por eso este tipo de situaciones les es fácil enfrentarlas. Y desafiarse un poco a un país como Japón, que sufre tanto en el invierno con la nieve, es la idea. Y por eso la siguiente etapa es que muchos jóvenes puedan ir a Japón. Además de que Japón carece de niños, de juventud, y nosotros tenemos bastante. ¿Por qué no? ¿Por qué no llevar nuestra juventud a Japón para que aprendamos mutuamente de esta cultura? Y algunos, quién sabe, decidan hacer vida allá, como algunos japoneses hicieron vida en Ciudad Bolívar. Qué interesante iniciativa, Kenji. Hay una frase suya que me encanta, que entiendo se la dijo su padre, y es: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia. Y es la indisciplina donde está el éxito. ¿Cómo cree que se aplica esto a la coyuntura mundial, específicamente al difícil momento que están enfrentando y viviendo todos los emprendedores? No, era una frase bonita, es una frase de mi padre, es una frase muy japonesa: la disciplina tarde o temprano vencerá la inteligencia, que quiere decir, es más importante saber hacer caso y ser disciplinado que ser inteligente. No queremos genios en la escuela, queremos gente que acate las normas, que sepa trabajar en comunidad, que esté conectado con los demás. Era una frase bonita para nosotros. En este momento, debido a la crisis, ya no es una frase bonita, sino una obligación. Es nuestro desafío. Es la única forma de combatir esto, es que nos comportemos como una tribu y pensemos en el otro. No me pongo un tapabocas y unos guantes, no para no contaminarme, sino especialmente para no contaminar el otro en caso de que yo tenga o sea asintomático. El estar pensando siempre en el otro es lo que me da la calidad de tribu, de conexión real, mucho más fuerte que una red social. Es conectarme con el prójimo y verlo como un ser humano que puede llegar a su casa, vivir con unos abuelos, que puede tener unos niños, y que yo debo protegerlo porque no es un extraño, no es mi vecino, sino es mi prójimo. Ahora ya no es una frase, es nuestra obligación ser disciplinados para poder combatir esta situación. Yo he visto digamos, varios videos, pero uno en particular que me gusta mucho, donde hay una anécdota sobre qué es ser pobre, Kenji. Y usted tiene una anécdota que me parece bellísima,
porque es de una hija que le pregunta a la mamá, a la abuela, en fin, no la quiero contar. ¿Usted recuerda de cuál estoy hablando? Me gustaría que la contara muy rápidamente porque creo que tiene un gran valor para los oyentes que nos escuchan a esta hora, entre otras. Quiero decirle que tenemos más de 1.300 personas conectadas en este Facebook Live a esta hora de Blue Radio y que además nos están escribiendo en las redes sociales. Prometo que ahora voy a saludar porque tenemos muchísima gente conectada a esta hora. Gracias. Sí, tenemos también una colección de 1.300 personas en nuestro Instagram. Gracias a todos por conectarse. Sí recuerdo esa historia, Juan. No es mía, es muy popular, es de lo que llaman sabiduría de los abuelos, y es de una niña que se queda mirando a la mamá cómo cocina el pescado, porque ella le arranca la cabeza de la cola y lo pone a fritar, y le dice, ¿por qué le quita la cabeza de la cola del pescado para fritarlo? La mamá le dice, porque así es. Sí, pero ¿por qué así es? Pues porque así se frita un pescado. Pero, ¿y por qué lo frita así? No sé, pues mi mamá lo fritaba así. Entonces va y le pregunta a la mamá, o sea, a la abuelita, cuando se frita el pescado se le quita la cabeza de la cola. Sí, claro. ¿Y por qué? Porque así se frita el pescado, pero ¿por qué? Ay, no sé, mi mamá lo fritaba así. Afortunadamente la bisabuelita vivía, la mamá de la abuela, entonces va y le pregunta cuando van a la finca, abuelita, ¿usted por qué le enseñó a mi abuelita y a mi mamá que el pescado se frita sin cabeza ni cola? ¿Usted también lo hacía así? Sí. ¿Y por qué? Es que el sartén era muy pequeño porque éramos muy pobres y no cabía todo el pescado, entonces tocaba quitarle la cabeza y quitarle la cola para que entrara en el sartén. Solo la niña descubre la verdadera razón de por qué un patrón de comportamiento se transmite por generaciones, y esto aplica muy bien a la pobreza, porque nosotros nos comportamos con ciertos códigos comportamentales, culturales, llamamos costumbres, que nos acercan o nos aferran a la pobreza. Y el análisis, el saber el porqué realmente de las cosas, es que puede ayudarnos a combatir la pobreza. Ya no es necesario quitarle la cabeza o la cola al pescado, ya tenemos sartenes grandes. La humanidad tiene un gran sartén, pero una mentalidad de pobreza que no nos deja seguir adelante. Era algo así la historia. Creo que sí. Buenísimo, perfecto. Salió muchísimo mejor de lo que lo había escuchado. Gracias, Kenji. Sí, total, Kenji. Y yo creo que se enlaza mucho con esta pregunta que quiero hacerle de cierre, y es sobre un término que escuchamos frecuentemente desde hace algún tiempo, y es el empoderamiento femenino. ¿Cómo poder empoderar a las mujeres teniendo en cuenta las barreras adicionales que ellas tienen para emprender y en su vida privada, en su vida personal, profesional, académica? Sí, bueno, tenemos una deuda que con la mujer. La humanidad tiene una deuda con la mujer de más de miles de años de abuso, miles de años. En la India moría un señor prominente y lo enterraban con sus esposas. O sea, él moría, pero a las esposas las enterraban vivas o las quemaban porque eran de su propiedad, y si no iban a estar con él, no iban a estar con más nadie. Y de ahí en adelante, bueno, nos podemos durar horas de hablando de la deuda tan enorme que tiene la humanidad con la mujer, y que no se puede saldar solo con equidad, no se puede saldar solo diciendo, bueno, ahora sí va a haber equidad. No soy feminista solo porque no me gustan las etiquetas, porque si yo dicto una conferencia, dicen es conferencista; si yo digo un chiste en la conferencia, dicen no, es humorista; si hablo de algo religioso, dicen es un cristiano; si cuestiono la existencia, que lo hago comúnmente, es ateo. Entonces, cuando se genera una conferencia para la mujer, entonces dicen es feminista, pero no lo soy solo por las etiquetas, pero casi, quiere decir, reconocemos la deuda que tenemos tan enorme con la humanidad, y no se va a saldar solo diciendo, bueno, ahora sí paguémosle igual, porque el golpe emocional en su comportamiento es muy fuerte. Esto hace que su propio comportamiento inconscientemente se victimice y empeore la situación. Así que se va a demorar muchos años, y lo estamos haciendo muy bien, en empoderar realmente las mujeres para que exista lo que es una equidad, porque es un ser supremamente golpeado, y esto se transmite como lo del pescado a las siguientes generaciones. Entonces es un trabajo lento, pero que debemos hacer para que realmente exista la equidad en el mundo. Pues muchas gracias a Yokoi Kenji
trabajador social, un inspirador verdadero, y gracias por recordarnos que en la disciplina está la clave del éxito, y particularmente que en esta coyuntura que estamos viviendo los colombianos no se trata de que el gobierno nacional ni la policía está detrás de la gente rogándoles que por favor se queden en sus casas, sino en la capacidad de entender que todos construimos un mejor país cuando somos disciplinados, cuando entendemos que hay unas reglas que se deben cumplir. Creo que esas son las lecciones de vida que usted siempre nos ha dado, y de verdad que es un placer que nos haya acompañado en Blue 4.0, Kenji. No, el placer es todo mío. Muchísimas gracias, Juan, Mónica, Grace. Gracias por invitarme. Siempre será un honor para mí atender el llamado de una familia como Blue Radio, que siempre está informándonos todos los días de las últimas noticias, lo más importante. Muchas gracias. Siempre bienvenido a Esta es su casa. Muchas gracias. Son las 9:47 minutos. Estás en Blue 4.0. Yeah, I'm out at Brooklyn. Now I'm down in Tribeca, right next to De Niro. But I'll be hood forever. I'm the new Sinatra. And since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem.